Bueno, ya somos 20 conectados. Un minuto más. Bueno, y tres. Arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes, ahora sí. Eh, ¿Estás grabando? Sí, perfecto. Me presento, Luciano Gentile es mi nombre. Soy bioingeniero, director operativo de la Fundación Favaloro y secretario de la Asociación Argentina de Gestión Operativa en Salud, o AGOS. Bueno, esta asociación es bastante joven, la armamos hace un año y medio. Nucleamos, es una organización claramente sin fines de lucro, nucleamos profesionales que se dedican a procesos operativos en salud. Algunos a tecnología médica, algunos a infraestructura edilicia, mejora de procesos, transformación digital, hotelería, indicadores, los distintos actores de salud, que es importante también aclarar, ¿no? Que todos nuestros asociados son personas, o sea, no instituciones. Así que hay personas independientes, hay personas que trabajan dentro de hospitales, hay personas de empresas, hay de todo. Bueno, lo que nos convoca, tenemos una comisión de procesos o de mejora de procesos que la lleva adelante Sofía Ranieri, que ahora la presento. Es nuestro primer webinar, o sea, yo estoy colaborando con la comisión. Así que bueno, nada, contentos, pues ya hay, ¿cuántos hay? Enganchados unos 20, bueno, perfecto, más de lo que supuse que iba a ser por lo menos el primero. Bueno, Sofía es egresada acá de Universidad Favaloro, es ingeniera biomédica eh, y se dedica a mejora de procesos en centros de salud, ha pasado por clínicas privadas y por el ambiente público también. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, estoy desmuteada, ¿no? ¿Me escuchan todos bien Sí, ahí? estás desmuteada. Perdón, tuve unos problemas con el compartir pantalla, les pido disculpas. Esto es totalmente lo opuesto a lo que vamos a enseñar. Bueno, gracias Luciano por presentarme y gracias a todos los que se tomaron este ratito para estar del otro lado. Es el primero, así que estamos contentos. Queríamos lanzar algo. Y como bien dijo Luciano, bueno, vamos a hablar de relevamiento de procesos en salud. Vamos a dar enfoques, técnicas, herramientas, ejemplos para ver de qué forma ustedes pueden aplicarlo mañana. Y bueno, como lo dice el título, esto es relevamiento de procesos. Nosotros representamos a la comisión de procesos, ya había algunas caras que también están, así que gracias por sumarse. Entonces, se imaginarán que la primera diapositiva básicamente habla de procesos. Un proceso básicamente lo que hace es convertir o transformar entradas en salidas que sean útiles para el cliente, o sea, el que va a recibir algo mío, ¿sí? Un cliente que puede ser interno a nuestra organización o externo, lo veremos de acuerdo a cuál sea el proceso que estamos analizando. Ahora bien, hasta acá no dije nada nuevo, sinceramente. Yo creo que todos los que estamos acá presentes de alguna forma tenemos una concepción de qué es un proceso. Quizá nos cuesta más bajarlo a una oración concreta, la tenemos que pensar un poco, pero la intención de estos no es hablar de qué es un proceso, sino tratar de entender cómo los gestionamos los procesos, ¿no? Y acá viene la primera parte interesante que es, ok, la gestión por procesos es en sí mismo una disciplina. Y creo que pocos de nosotros tenemos eso en claro. Quizá los que nos dedicamos a la mejora de procesos estamos súper orgullosos de esto y lo queremos convertir en lo que realmente es, que es una disciplina, que hay gente que se dedica a analizar los procesos, a entenderlos y poder dibujarlos, concretarlos, eliminar ambigüedades. Y por eso lo queríamos traer hoy a la mesa también. Gestionar por procesos básicamente es hacer que el flujo de trabajo sea más eficiente, más eficaz y más adaptable. Ni más ni menos que eso. Pero lo hace desde una mirada sistémica, no es que se enfoca simplemente en el proceso que va a analizar, sino que necesita un mapa 360 de todo lo que está ocurriendo. Entonces, la pregunta del millón es, ok, la gente que se dedica a esto, ¿cómo arranca?
Y bueno, acá les trajimos algunos pasos un poco resumidos, pero que nos parece que son prácticos para entender hacia dónde nos dirigimos. Lo primero que hay que hacer es entender todo lo que influye sobre el proceso que quiero analizar. Y cuando digo todo lo que influye es básicamente el sistema. Tengo que entender quiénes son las personas que van a estar trabajando ahí adentro. Tengo que entender la cuestión física, dónde se va a estar ejecutando ese proceso. Tengo que entender qué rol cumple ese proceso dentro del sistema. Quizás son varios procesos pequeños que suceden adentro de ese macro que quiero analizar. O a veces sucede que ese es lo suficientemente concreto. Entonces en esos casos tengo que entender qué proceso viene antes y cuál viene después para no hacer, digamos, nada que perjudique el proceso anterior o posterior al que estoy analizando o interviniendo. ¿Y cuál es la cultura predominante? Porque obviamente influye qué proceso, qué sector estoy analizando para entender cómo se trabaja ahí adentro, cuál es la idiosincrasia del grupo de personas o del lugar en donde está ocurriendo determinado proceso. Una vez que yo tengo toda esa mirada sistémica, recién ahí puedo sentarme y empezar el paso 2. El paso 2 me dice dibujar. Entender el proceso básicamente es dibujarlo, es el primer paso para mejorarlo. Porque cuando uno plasma, rompe esa hoja en blanco, lo que genera es encontrar esas oportunidades de mejora, entender dónde en realidad hay errores, en dónde estoy haciendo retrabajos, en dónde están las fallas reales que me permiten a mí ir un paso más allá y mejorarlas. El abanico de herramientas u opciones para dibujar es infinito. O bueno, no es infinito, es finito, pero enorme. Entonces, lo que intentamos hacer con Luciano es seleccionar algunos ejemplos o algunas cosas que nosotros sabemos que en el mundo de la salud se utilizan un montón y las traemos a la mesa para que ustedes puedan entender en qué lugar o en qué condiciones están. ¿Por qué digo en qué condiciones? Porque gestionar por procesos lo puede hacer cualquier persona, no necesita tener una carrera de grado determinada, no, pero sí entendemos que hay personas que quizás se dedican más a entender cómo se dibuja, qué conviene y a ser imparcial en la mirada. No es lo mismo que mapee o dibuje o entienda o se sienta a revisar el proceso el dueño del proceso, el jefe de algún servicio, que una persona que no tiene ningún sesgo sobre el proceso en sí. Entonces, muchas veces es interesante entender que hay lugares o departamentos que vale la pena que existan en pos de hacer una gestión por procesos ordenada, sin sesgos y con personas que realmente se dedican a entender al proceso como un todo, ¿sí? Finalmente, hay que conocer la voz del proceso, esto es decir, meterle indicadores, métricas que podamos ir hallando del proceso que hemos seleccionado y conocer la voz del cliente. Como les dije antes, es como la persona o el grupo de personas fundamental para entender el por qué estamos haciendo lo que hacemos en ese proceso, ¿no? Tenemos que entender dos cosas. ¿Cuál es su necesidad y cuáles son sus expectativas para empezar a medir si estamos dando una salida de calidad o no, si va a ser útil o no? Bien, y para lograr todo esto, nosotros no nos vamos a enfocar en todo, nos encantaría abordar todos los pasos del cómo comienzo, pero vamos a hacer mucho foco en el punto número 2, ¿sí? Y para eso vamos a hablar del mapeo. Una definición muy fácil de qué es mapear, para mí es hacer visible lo que es invisible. Si yo no tengo dibujado o mapeado absolutamente nada de lo que hago, quizá en mi cabeza hay una percepción del proceso y en la cabeza de la persona que trabaja conmigo justo al lado es otra completamente diferente. Entonces, cuando uno pone en blanco sobre negro lo que realmente está ocurriendo, eliminamos ambigüedades y bueno, dejamos una representación gráfica de cómo va ocurriendo un proceso. El paso a paso detallado, quién lo hace, qué decisiones se toman, cuántas personas involucradas hay, en qué orden se ejecutan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para esto, obviamente nosotros podemos tener distintos tipos de mapeo. Como les dije, hay muchas opciones, pero podemos dividirlos en dos grandes grupos, ¿no? Un grupo de mapeos en donde lo que intentamos hacer es tener alguna cuestión más de visión estratégica y otro tipo de mapeos en donde lo que intentamos hacer es pasar a la acción, ¿no? Entender bien qué es lo que se hace, cómo se ejecuta. Así que
diapositiva que viene vamos a conversar un poco sobre esto. Lucho, ¿estás ahí? ¿Querés que la diga yo? No tengo problema. No, estoy acá, pensé que me había desmuteado, disculpen. No. Eh, Nada, como niveles de mapeo o niveles de detalle o alcance, nos referimos a un poco, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, yo estoy relevando o mapeando un proceso para aprenderlo, para capacitar a otro, para mejorarlo, para mostrárselo a un tercero simplemente. Entonces podemos tener macroprocesos o vistas de alto nivel donde no tengo digamos, un nivel de detalle tal que me permite generar una capacitación, detectar un cuello de botella o plantear alguna mejora. Algún ejemplo de esto, por ejemplo, el típico mapa de procesos o mapa de macroprocesos en ISO 9001, ahora lo vemos en la próxima diapo, un diagrama tipo CIPOC o algo súper detallado, pero también de alto nivel, como el Value Stream Mapping. Como nivel de detalle, o sea, cuando quiero realmente encarar un proceso, relevarlo para que me sirva, no es que el otro no sirve, digamos, pero para que me sirva para mejorarlo, para capacitar a alguien que ingrese, decir, mira, el proceso que tenés que aprender a realizar es este. eh, lo típico es usar diagramas de flujo, creo que es lo que más naturalmente usamos, podemos sofisticarlo un poco más, un poco menos, pero eso más. Todos entiendo que les es sencillo leerlo. Podemos sofisticarlo un poco poniéndole carriles o swim lanes para marcar responsabilidades o ubicaciones físicas, también vamos a ver un ejemplo, o hacer algo mucho más sofisticado o pro, como usar BPMN, que Sofi va a mostrar un ejemplo. Vamos con la próxima. Bueno, típico mapa de macroprocesos de ISO 9001. ISO 9001 es una norma digamos, cuyo foco es la satisfacción del cliente. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá vemos en cada cuadradito un proceso. Entonces, claramente veo todos los procesos del área que certificamos bajo ISO 9001, toda la compañía o un sector, en nuestro caso en Favaloro. No sé, la gerencia de ingeniería biomédica está certificada bajo ISO 9001. ¿Qué veo acá? Bueno, ¿cuántos procesos tiene este sector? Listo, todos los cuadraditos que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5 abajo y 6, hay 11 procesos. La entrada a la izquierda dice stakeholders, o sea, las partes interesadas o clientes, o sea, requerimientos o expectativas de clientes. A la derecha tengo la salida, que va a ser la satisfacción del cliente, bueno, bien típico de esta norma. O cumplir con los requerimientos de la parte interesada, lo puedo leer así. Eh, ¿Qué información útil me puede dar este mapa? Bueno, a ver, sé que tengo procesos directivos o gerenciales o estratégicos arriba, estos tres procesos grandes arriba. Tengo en el medio los procesos principales, que es lo que mayormente ocurre, que yo, el área de ingeniería biomédica. eh, no sé, servicio técnico programado de equipamiento médico va a ser un proceso principal. Y tengo procesos soporte o actividades secundarias, también las puedo ver claramente acá. Dentro del proceso de soporte podemos subclasificarlo, que yo, tener procesos de soporte de la gestión también, como procesos propios de la norma, no sé, un proceso de control de documentos y registros. No es una actividad principal del área, simplemente sé que existe ese proceso. Vamos con la próxima. Bueno, un diagrama tipo CIPOC, que es un listado que tiene CIPOC, viene de las siglas, acá tengo suppliers o proveedores, input, process, outcomes y customer. ¿Qué es lo que listo? Acá está puesto como de alto nivel un ejemplo de un análisis de laboratorio, donde tengo, a ver, fíjense la fila de abajo de todos. Los pasos uno, 2, 3, justo sale cortado, por lo menos en mi vista sale cortado, pero todo el proceso está descrito, está perfecto. Está descrito muy sucintamente en ingresar la orden de laboratorio, eh, extraer la muestra, procesarla y enviar el informe como es al paciente. De todo este
proceso, de todas estas acciones, ¿cuál fue la entrada? Bueno, detecto que la entrada es la orden médica cómo es que pide esas determinaciones. ¿Y quién es el proveedor de esa orden? Bueno, el médico que le indicó esos estudios al paciente. De este proceso, ¿cuál es la salida? Bueno, claramente el informe del laboratorio. ¿Y quién es el cliente? El paciente que va a recibir ese informe. Eh, este CIPOC, caso personal, ¿no? Por ahí la parte de proveedor y cliente, a veces si lo uso no la pongo y más ágilmente me permite relevar un proceso sentándome a ver qué ocurre, listando las distintas etapas, toda la secuencia de lo que ocurre y después empiezo a ver cada etapa, qué es lo que entra y qué es lo que sale, qué es lo que entra y qué es lo que sale, qué es lo que entra y qué es lo que sale. Hago el caminito secuencial de una manera más fácil cuando agarro de cero un proceso. Estoy hablando de mi gusto por usar CIPOC, ¿eh? Puede ser que a otro no le parezca, pero para mí me es más ágil relevar un proceso de cero, un proceso que no conozco, con alguna metodología tipo CIPOC, que tirar un diagrama de flujo directamente de entrada. O sea, porque el CIPOC, yo al listar las actividades y después detenerme a ver y repasar qué entra y qué sale de cada una, puedo reordenarla, digo, che, estaba arriba, estaba abajo. Ni hablar si le agrego una columna que nada tiene que ver con CIPOC, que puede ser la duración de esa tarea. Como tengo la lista de cada paso, cada tarea, o esta tarea dura un minuto, medio minuto, 30 minutos. Si quiero tomar un poquito de idea de, no sé, alguna mejora que salte evidente, o también agregarle una columna de si para clasificar esa tarea en ya concepto más lean, si agrega valor, si no agrega valor, o si no agrega valor, pero es necesaria. Por ejemplo, como para ir detectando algunos pasos que estoy dando que podrían ser innecesarios. Bueno, vamos con la próxima y creo que es tuya, Sofi. Sí, la próxima y última, la última opción que trajimos sobre vistas de alto nivel es Value Stream Mapping por dos motivos. Es de de las tres que vamos a ver, esta es la más compleja de todos, pero la verdad es que desde la comisión de procesos nosotros nos basamos mucho en metodología Lean Healthcare y esta es una de esas herramientas de Lean y por lo tanto quisimos traerlas a la mesa. Quizá usen un pedacito de la herramienta, quizá no la usen nunca, pero sí nos parece interesante que ustedes al menos puedan conocerla, porque es una herramienta que te permite en una sola hoja ver toda la relación proveedor y cliente y entender dónde están las fallas, las oportunidades y encontrar básicamente esas actividades que agregan valor y esas actividades que no agregan valor. Entonces, que en un pantallazo vos puedas tener toda esa relación, hasta con métricas metidas y entendiendo todo el paso a paso de una relación proveedor-cliente, nos parece más que interesante como ejercicio, ¿no? Para hacer. Si les queremos dejar, no me voy a meter en el paso a paso, tratamos de que sea lo más autoexplicativo posible, por supuesto que después si quieren bibliografía complementaria sobre esto hay, pero no me voy a meter en cómo se ejecuta el paso a paso, sí decirles que en la fase A lo que nos dicen es, definí cuál es la demanda que tenés como cosa número uno, medí y trata de ser muy claro en todas las actividades que ocurren en esa relación cliente-proveedor. Y en una fase B, dibuja el futuro, dibuja cómo querrías vos que se vea tu futuro, tu proceso cuando esté terminado toda la acción, porque en la fase A te invita también eh, a proponer ideas de cambio. Entonces en la fase B vos deberías tener planes de acción para implementar esas ideas de cambio que te propusiste a partir del diagnóstico que hiciste en la fase A. Entonces, la fase B es tu futuro y la fase A es donde estás parado hoy. Por eso es una herramienta tan potente en cuanto al diagnóstico, análisis y finalmente la consolidación de todas las ideas en un plan de acción único. Y la diapositiva que viene no es para que se asusten, esto puede ser todo lo simple o complejo que ustedes quieran, pero básicamente un Value Stream Mapping se vería de esta forma, ¿sí? Con esta simbología, donde hay una relación de cliente-proveedor y el flujo es el flujo de materiales, el flujo de personas y el flujo de información. Cada uno tiene su propia línea de expresión,
no es lo mismo una línea en zigzag que una punteada, que una más robusta. Tiene, bueno, nada, queremos traerles todas las simbologías que se pueden encontrar en un Value Stream Map, pero de vuelta, lo importante acá es entender quién es mi cliente, entender lo que me está demandando ese cliente y una vez que yo tengo claro eso, ver todo lo que yo internamente hago para satisfacer las necesidades y expectativas de ese alguien que está esperando algo mío. Y en toda esa relación ir bien agregándole toda la complejidad que uno quiera. ¿Cuánto tardo en hacer esa acción? ¿Cuál es el inventario que me queda en el medio? ¿Cuántas personas tengo trabajando en esa etapa del proceso? Etcétera, etcétera. Pero cosa importante, es una herramienta de diagnóstico que en una sola hoja me deja ver el valor y el no valor del proceso que estoy analizando, ¿sí? Bien. Y ahora nos vamos a pegar un salto. Estamos en alto nivel, ahora tenemos que ir a los ejemplos de cercano. Y acá Lucho lo dijo de una manera muy simple y me encantaría aportar a eso como mi entendimiento de los niveles es, el nivel alto es más visionario, es más de la visión, de lo que yo quiero entender de todo, y el cercano es la acción pura, es cómo hago las cosas, ¿sí? Entonces, si quieren quedarse con esa regla de alto para visión y cercano para acción, creo que resume bastante bien cómo, cuándo elegir qué y cómo, ¿sí? Entonces ahora pasamos al diagrama de flujo, que como bien dijo Lucho, es el que seguramente todos alguna vez hicimos, porque es simple y gracias a esa simpleza es que nos permite poner en blanco sobre negro o romperlos en blanco una situación, un proceso súper complejo en pequeños pasos con simbología muy básica. Simbología, ¿qué es esto? Son óvalos, rectángulos, rombos, pero cada cosa tiene una razón de ser, tiene un orden, y gracias a estas simbologías que nosotros los vamos anidando con flechas, como vemos al lado, para que tengan un recorrido único. No pueden salir muchas líneas de muchas cosas, tiene una estructura, una razón de ser. Entonces, la simpleza del diagrama de flujo hace que uno pueda dibujar procesos complejos, porque como bien saben, nuestro rubro es el más complejo de todos los rubros, entonces poder dibujar algo simple en algo tan complejo en cuatro o cinco elementos, la verdad es que ayuda un montón. Seguramente todos los que están acá hicieron alguna vez un diagrama de flujo, así que no nos vamos a extender, pero trajimos otro que es el diagrama Swimlane. Este no tiene mucha más complejidad que el anterior, pero ¿qué me deja hacer el Swimlane? Swimlane es por los carriles que tiene, ¿sí? Entonces la intención es poder dibujar con la simbología que mostramos anteriormente, pero en vez de dibujarla un inicio y un fin, es meter las figuras en los carriles que corresponden. Por ejemplo, si el título es administrativo o administrativa, en ese carril van a estar solamente las actividades que hace esa persona. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Bueno, es muy fina la línea. Mi recomendación personal es, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el diagrama de flujo de las decisiones que toma el enfermero o enfermera del triage para ejecutar su acción, no vale la pena un swim lane, si todo lo ejecuta la misma persona. ¿Para qué complejizarlo con un título de quién hace qué? ¿No? El swim lane cobra vida o relevancia o está buenísimo cuando uno empieza a tener este juego de relación entre los distintos departamentos o donde muchos actores son muy protagónicos en el proceso en sí mismo. Entonces ahí está buenísimo poder ver dos cosas. Por ejemplo, en este ejemplo muy simple de diagrama de flujo, lo lindo es ver, primero, cuántos actores tenemos metidos en el proceso, y es fácil contarlos porque son la cantidad de carriles que tengo. Y segundo, y muy importante, es, ves básicamente la carga de trabajo que tiene cada uno. Entonces, independientemente de si la actividad es muy compleja o muy simple, uno puede ver cuántas figuras tiene adentro del carril. Entonces, más o menos uno se da cuenta de quién es más dueño que quién del proceso, quién es más relevante, quién tiene más decisiones, quién tiene algo más arduo, a quién vamos y venimos muchas veces o quién solamente está en un momento del proceso. Nos da mucha información a simple vista. Yo no leí absolutamente nada de este diagrama de flujo, pero ya puedo sacar cuatro o cinco premisas claves para empezar a analizarlo. Entonces está bueno cuando empezamos a tener esta relación entre departamentos o entre actores que nunca se hablaron entre sí, ¿sí? Bien. Y el último de los ejemplos que les vamos a traer a nivel acción cercano es BPMN.
Este, este lenguaje es un lenguaje común para todos los sistemas complejos que necesiten cierta precisión. Como les dije recién, nuestro rubro es el más complejo de todos. Difícilmente encontremos en nuestras organizaciones diagramas que estén diseñados en base a BPMN. ¿Y por qué se los trajimos? Así como les trajimos el Value Stream Mapping en la parte de vista de alto nivel, les queremos traer este también en cercano porque es un estándar internacional que usan todas las industrias más complejas del mundo. Entonces, nos parece bueno que ustedes por lo menos conozcan que la notación, las figuras y este lenguaje es el común para todas las industrias. Entonces, no importa qué industria vaya, si yo tengo dibujado un diagrama con toda esta simbología, voy a poder entender perfectamente cómo se debería estar ejecutando, ¿sí? Elimina las ambigüedades. De verdad, este es el diagrama más explícito que hay. Entonces me deja ver muy fácilmente dónde están los errores, las duplicaciones, si las comunicaciones son por mail o por teléfono. Me da muchísima data. Si hay dos procesos en paralelo que están ocurriendo, es una simbología. Si están en serie, es otra. Entonces, de verdad que vale la pena por lo menos saber que existe. Y acá les trajimos un ejemplo no nuestro, por supuesto, pero como para que, sí del mundo salud, pero no nuestro, para que sepan que realmente la industria en otros lugares del mundo lo usa. Y para que entiendan, este es extremadamente sencillo, por eso nos gustó traerlo, pero para que entiendan que la simbología es un poco más avanzada que lo que solemos hacer o ver en un diagrama de flujo tanto simple como por carriles. Bueno, y acá les trajimos un ejemplo práctico. Sí, también sencillito. Un diagrama de flujos con carriles, pero acá los carriles, en lugar de marcar responsables, está marcando ubicaciones físicas dentro del edificio. A mí me sirvió para hacerlo este diagrama de alto nivel o más macro. eh, un circuito de chequeo. Fíjense que el paciente ingresa acá sobre la izquierda, si me van siguiendo por la planta baja, se registra en la planta baja, sube al primer piso, le extraen sangre, le hacen un estudio, le toman una medición, hace una consulta, sube al otro piso para hacerse una placa y baja a planta baja para que le den el informe o preinforme de devolución y se fue. Entonces, ¿para qué me sirven los carriles en este caso? Bueno, para ver cuánto se traslada, en este caso el paciente. ¿Y por qué me interesa saber cuánto se traslada? Bueno, porque estamos en un edificio acá de circulación muy vertical y con escasos ascensores. Entonces el traslado yo ya sé que me va a traer cola, me va a traer demora. Entonces, para ver si había forma de eh, hacer que el paciente tenga que ocupar menos traslado vía ascensor. Eh, Esto es de alto nivel, o sea, acá la registración del paciente es una sola instancia, lo mismo el proceso de checkout, sube y se hace la radiografía. No me aporta mucho detalle. Si yo quiero plantear una mejora de proceso con esta vista, podría simplemente avivarme de que el paciente va subiendo, sube y después baja. Bueno, puedo ver cuánto se mueve y no mucho más. Vamos a la que sigue. Este mismo proceso, pero ya más detallado, eh, fíjense la forma que toma, ¿no? Sigo con los carriles de ubicación espacial. eh, y ya el evento registración del paciente, bueno, tiene un montón de... Acá los distintos actores, como usé carriles para ubicaciones físicas, podría haber usado responsables en columnas, pero hubiera sido un poco confuso cómo queda el diagrama. Usé colores. Entonces los distintos responsables, el personal administrativo es naranjita. El personal de radiología es negro, y así para ubicarme también la carga de trabajo, qué sé yo, o sea, lo puedo ver también de esa manera. Eh, Fíjense cómo exploté, o sea, le metí un zoom a registrar el paciente, o sea, tomarle los datos del correo electrónico, esto, lo otro, darle las etiquetas, explicarle a dónde tiene que ir, darle la hoja de ruta con el checklist de todos los estudios que se tiene que ir haciendo. Bueno, sube al otro piso, alguien lo recibe, lo guía para que le saquen sangre, etcétera. O sea, todo mucho más detallado. ¿Para qué? Esto, bueno, la vez que me tocó hacerlo, esto es un caso real. La vez que me tocó hacerlo,
teníamos duda de si se iba a generar mucho cuello de botella con la demanda de pacientes pretendida. Entonces dijeron, bueno, a ver, se van a citar solamente 4 pacientes por cada media hora, bloque de 30 minutos y se citan 4 pacientes. Entonces, y bueno, a ver, eh, hay un concepto muy de Lean que es el tact time. El tact time o el ritmo de la demanda, es decir, bueno, cada cuánto tiempo me solicitan algo. O sea, en McDonald's, cada cuánto tiempo entra alguien para pedir una hamburguesa. Es el tact time para ver cuánto puedo demorarme en sacar una hamburguesa si no quiero cola. Si yo les digo, entra un paciente que entran 4 pacientes cada 30 minutos, puedo extrapolar el takt time y decir, bueno, cada 7 minutos y medio tengo que resolver a un paciente. O viéndolo de otra manera, si tardo más de 7 minutos y medio para registrar, el primer paso, para registrar a los pacientes, voy a tener cola, porque van a venir los otros 4 pacientes al minuto 31, si estamos en Alemania, y se empiezan a apelotonar. Bien. Entonces, vamos a la otra. La representación del diagrama de flujo, pasarlo a un cuadrito con tiempos en minuto de cuánto demora cada instancia. No sé, el check-in dura 4 minutos, la extracción de sangre más el snack que le dan al paciente se toma 5 minutos, pero además, como tiene que trasladarse en ascensor y caminar 50 metros y son pacientes grandes, tengo 2 minutos de traslado. Eh, Y así a cada instancia en este cuadrito le metí tiempos en minutos, ¿no? Y le amplié un poquito para hacer algo de Zoom, ya partiendo de cómo mejorarlo, es separar las tareas en procesamientos, esperas y traslados. La filosofía Lean busca siempre reducir lo que denominan desperdicios. Algunos de los desperdicios son esperas y traslados. Bien, cuanto menos me tenga que mover para ir de un lugar a otro para hacer algo, o cuanto menos tenga tiempo muerto de espera, mejor. También uno podría poner, no sé, procesamiento. Procesamiento se supone que es algo, estoy agregando valor a lo que hago. Esto me dieron los datos del paciente y registré al paciente en el sistema, o sea, hice algo útil. Eh, una espera claramente no va a ser útil y un traslado tampoco. Entonces, si quiero clasificarlo en actividades que agregan valor o que no agregan valor, también es otra forma. Bien. ¿Y qué tengo con esto? Con esto, armando gráficos así de columnas apiladas o la terminología Lean Yamasumi, ¿qué puedo ver? Bueno, cada instancia es una barrita, o sea, el check-in es una barrita, la extracción es otra barrita y así, con colores, o sea, lo verde es lo útil, amarillo y rojo es lo que no quiero. Y la línea de punto le puse acá tasa de entrada, sería el takt time, o sea, tengo cada 7 minutos y medio un paciente. Si cada paciente tiene que pasar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instancias antes de irse, cualquier instancia que tarde más de 7 minutos y medio me genera una cola. Entonces yo ya sé con esta representación ultra sencilla y visual que la ecocardiografía que le hacen al paciente, el estudio de ecocardio, más la consulta, más la placa de tórax, me van a generar cola. Bien. Eh, tener lo que agrega valor y lo que no agrega valor diferenciado está bueno porque tenemos tendencia en general a querer mejorar las tareas de procesamiento, las tareas que agregan valor. Si esto lo hiciera más rápido y que yo, y por ahí el foco, primer paso es ver lo que es inútil. O sea, si esto no agrega valor, ¿por qué lo hago? Bueno, no me queda otra, bueno, pero si por ahí ponerle el ojo a tratar de sacarlo está bueno también. Una vez mapeado, esto es el trabajo práctico número 2 antes de que esto salgamos en vivo. Bueno, hicimos esto, supimos que iba a haber cola en determinado momento, dije, bueno, que hagan cola. O sea, creo que no tuvo mucha más vuelta que esa y salimos en vivo. Y esto es importantísimo, o sea, las mediciones de la primera semana. Caminar el proceso atrás de los pacientes con un reloj está buenísimo, o sea, para ver todo lo que supuse. Fíjate vos el genio de la predicción, que en 4 minutos iba a hacer el check-in del paciente. 8 minutos para registrar el paciente. O sea, ya tuvimos cola de arranque, no iba bien.
no iba bien. ¿Por qué? Bueno, porque el paciente no escucha bien, eran pacientes añosos, lo son, de hecho esto existe. eh, entonces la interacción con el paciente es lerda, todo eso que en el teórico era una cosa, en el práctico resultó otra. Incluso no todo fue para peor, digamos, alguna práctica que supusimos que iba a ser más lerda fue más rápida. Eh, pero bien, o sea, ¿qué quiero que se lleven de esto? eh, Nada, una técnica sencilla como para pasar en una tablita los tiempos de las distintas tareas, considerar los desperdicios de los no desperdicios, pasarlo a columnas apiladas, da información bien gráfica y si tengo el ritmo de la demanda, como para entender qué cosas me van a generar cuello de botella. Y después caminarlo porque las cosas no son como uno se las imagina. Eh, y mejor, a ver, tengo cola en la entrada, el check-in 8 minutos por paciente. Bueno, la medida número uno que tomamos después de ver este desastre, que fue el arranque, es, che, hagamos un pre-check-in. O sea, no le preguntemos tantas cosas a un paciente que no escucha tanto y no entiende mucho lo que se le está preguntando. Tengamos ya todo hecho del día anterior. Si era posible, teníamos listado de pacientes que iban a venir. Entonces, de a poquito, como que entendiendo, viendo lo que pasa, salen mejoras que no son tirar un cohete a la luna, ¿no? Son todas cosas medio comunes, pero bueno, hay que hacerlas. Bueno, creo que estamos. Sí, estamos. Nada, esto para, bueno, no avisamos de entrada, ¿no? Pero el espacio para preguntas es ahora. Eh, Pueden preguntar lo que quieran, como reflexiones. Nada, son todas cosas que podrían parecer de sentido común, pero a veces uno comete el error de suponer. O sea, entrevistar a las personas claves, hablar con los que laburan realmente en las distintas etapas del proceso, caminarlo. El término Genshi, Genbutsu, también re del de ir y ver. Eh, Ir y ver, yo dejo de hablar, que estoy hablando mucho. El ir y ver, a mí, un ejemplo que para los que me conocen lo mencioné un par de veces ya, o sea, con pandemia, no sé, el triage para que todas las personas que entraban al hospital, sean pacientes o familiares, lo que sea, ingresen al hospital, se le medía la temperatura, se le preguntaba si tosía, si olía, si esto, lo otro, había toda una serie de pavadas que hacíamos eh, para ver si el paciente podía o la persona podía entrar. Eh, bueno, lo que conocen por acá, teníamos media cuadra de cola. En la hora pico de demanda de entrada, había media cuadra de cola para entrar al hospital. Y, y bueno, entonces mejoremos, hagamos el tótem triage, hicimos un Frankenstein ahí para que el paciente responda a preguntas, para achicar la interacción con gente. Sin embargo, seguía habiendo cola. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver, esto de se mide la temperatura y el paciente de contexto triage es un proceso re simple. ¿Quién mide la temperatura? El hombre de seguridad, la persona de seguridad, listo, tiene un termómetro infrarrojo. ¿Cuánto tiempo le toma? 15 segundos. Todo, punta a punta, 15 segundos, hasta que el paciente se corre la muñeca, le toma 15 segundos. Voy y le pregunto al señor, señor, ¿cuánto tiempo le toma? No, mirá, un ratito, me muestra. Digo, pero se arma cola. Bueno, me quedo un ratito. No, era eso, era 15 segundos o menos. Y, y bueno, pero algo anda mal. Y bueno, me quedé, no sé, media hora en informe, sentado mirando lo que sucedía. ¿Qué pasa? La persona de vigilancia, cuando viene alguien que necesita una silla de rueda, detiene lo que está haciendo, va a buscar una silla de rueda y ayuda a que baje del auto a esta persona y lo asiste. Me paraba la línea. O sea, ese evento de que la persona esta dejaba de hacer lo que estaba haciendo para hacer algo más importante, que era ayudar a un paciente que tenía problemas para bajar el auto, eh, eran 3, 4 minutos que no se hacía lo que él hacía, entonces generaba cola. Ahora, yo entrevisté a la persona clave, sí, le pregunté al señor, señor, ¿cuánto tardan? Y me dijo, con honestidad, hablé con todos los actores involucrados, sí. Ahora, nunca le pregunté al señor, ¿haces algo más además de tomar la temperatura? No se me ocurrió preguntarle eso. Y a él tampoco se le ocurrió contarme que hacía otras cosas, qué sé yo. Se sintió simplemente observado por mí, se habrá puesto quizá hasta nervioso para así deben pensar que soy lento tomando la temperatura, entonces el tipo era el más rápido del oeste con la pistola para tomar temperatura.
Pero no, si no iba y miraba lo que pasaba, ese evento no lo hubiera visto. ¿Cómo se solucionó esto? Listo, pongamos una cámara térmica con una alarma de temperatura y sacamos a la persona de esta actividad. Esa fue la mejora del proceso y se acabó el problema. Eh, Así que bueno, nada, les comparto una pavada, pero como que el Genshi Genbutsu es posta. Bueno, sí, yo adhiero. El Genchi Genbutsu es ir y ver por uno mismo qué es lo que está ocurriendo, así que sí, por supuesto. Quiero dejar este espacio para las preguntas, así no me tomo tiempo yo de esto para hacer una reflexión final, la dejamos para el final. Quisiera escucharlos, alguien si quiere compartirnos algo, si quiere hacer alguna pregunta de alguno de los ejemplos que dimos antes. Bueno, mientras aparece alguien, igualmente yo voy haciendo mi reflexión final sobre esto. Haciendo un repaso rápido de todo lo que intentamos hacer hoy, nosotros no les trajimos cosas que ustedes seguramente no sabían. No estamos intentando reinventar la rueda, no estamos intentando traerles soluciones mágicas, simplemente estamos intentando a partir de esta presentación ordenar algo que ustedes seguramente saben, o por sentido común, o porque alguna vez les tocó trabajar con esto, o porque son expertos en la materia. Hay muchos de ustedes que se dedican a esto. Entonces nosotros no queremos acá, nuestra intención no era traerles herramientas que no conozcan, sino ordenar un poco la discusión de cómo debería yo trabajar, tratando de involucrar a gente que esté lo menos sesgada posible para que mapee el proceso tal cual es, no como le conviene a esa persona. Tratar de entender que mapear es la primera etapa para poder mejorar algo, porque lo que está en mi cabeza seguro que no es lo mismo que está en la cabeza del de al lado. Tengo que intentar dibujar lo que necesito. Y cuando digo dibujar lo que necesito, me refiero a que ese documento, que es el puntapié inicial, pero que por supuesto no resuelve nada, no muera cajoneado. Y por lo general los documentos mueren en un cajón cuando los hacemos sin pensar en quién va a ser el destinatario final. Con esto me refiero a, si yo estoy haciendo un diagrama para hacer un paso a paso de cómo debería funcionar algo para capacitar a alguien, y no me va a servir un muy alto nivel. Estaría bueno que esa persona para capacitarse en lo que específicamente tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, pueda ver un diagrama bastante resumido, o sea, bastante concreto, bien cercano, un diagrama de flujo, swim lane, el que ustedes consideren. Pero también está buenísimo que si nosotros estamos, por ejemplo, llevando la idea de modificar algún proceso a la alta dirección y nuestra intención es que la dirección sepa cómo funciona el proceso, no le voy a ir con el súper detalle. Está bueno que uno pueda ser estratégico y llevarle un paso a paso de cómo funciona. Quizá un CIPOC. Realmente el CIPOC es algo que nosotros usamos un montón porque te deja ver muy simple qué necesitas para transformar algo en qué y quiénes son las personas que interactúan para que eso se lleve a cabo. Entonces, hay que ser muy inteligente porque las herramientas son un montón, pero si yo quiero martillar algo, probablemente no agarre una llave inglesa. Entonces, tengo que entender bien cuál es Te la... sorprenderías, ¿Eh? te sorprenderías. Sí, ¿no? Un Martillar poco, cosas con bueno, una cuando llave. ya no hay martillos agarramos llaves inglesas. Pero estaría bueno que uno pueda entender qué herramientas hay disponibles y cuál me conviene usar porque no todas sirven para lo mismo. Entonces lo que queríamos acá es traerles un acotado de ese gran abanico de posibilidades que hay. Y entrevistar, a mí en lo personal me ha pasado que eh, me tocó tener el trabajo de relevar y documentar la mayoría de los procesos de una organización. Y claro, vos te juntabas con la persona que era el jefe o jefa del proceso y te contaba una versión de los hechos, pero como jefe o jefa vos no tenés que estar tampoco en el súper detalle de lo que está ocurriendo. Entonces, a continuación de eso, tomabas todos los datos que necesitabas para entender más o menos el macro, la visión, y después ibas al terreno y ahí te dabas cuenta de cómo trabajaba la gente. Hablabas con las personas de seguridad, por ejemplo, hablabas con la gente que ya estaba ejecutando exactamente ese proceso. Y nos quedábamos observando porque pasaban un montón de cosas. Y en ese montón de cosas pasaban que encontrábamos rápido la oportunidad de mejora. Rapidísimo, por dos motivos. Primero, porque no estábamos embebidos en ese proceso. Y segundo, porque los que estamos afuera vemos cosas que los que están adentro ya están tan inmersos que no pueden ver la cuestión sistémica. O sea, qué es lo que sucedió para que ellos estén haciendo esa actividad. Es decir, cómo enfermería está preparando en el office una medicación
quizás se están concentrando en eso, pero no están viendo cómo hizo farmacia para dispensar esos insumos. Y mucho menos están pensando en lo que viene después, por ejemplo, en cuanto a la facturación de esos insumos que se están administrando. Entonces, está bueno cuando una persona puede tener el rol conciso de ver 360 el juego para poder entender qué es lo que está sucediendo en todos los distintos niveles de una organización compleja como las que tenemos nosotros en nuestro rubro. Y bueno, si hay alguien que quiere decir algo, este tiempo es para ustedes. Yo voy a dejar de compartir. Me gustaría también poder al final decirles que estoy usando, yo en lo personal uso Visagi como herramienta, me parece espectacular, tiene todos los diagramas que estuvimos viendo recién los tiene. Sin embargo, la mala noticia de Visagi, o por lo menos yo no pude encontrarlo, quizá hay alguien acá que sí, es que no funciona en Mac, solo funciona en Windows o en Linux. Así que los que tienen el sistema operativo de el iOS no van a poder usarlo. En, en la otra rama uso una herramienta de Google, que si quieren ahora les paso bien la página antes se llamaba Lucidchart y ahora se llama diagrama.net o algo parecido, pero es de Google y lo que está buenísimo es que vos lo haces y directamente lo podés guardar en tu Google Drive, con lo cual lo podés estar hasta trabajando con algún colega. Eso para mí Muy es bueno. fundamental. Visagi no te lo permite, pero bueno, Visagi es el rey de los diagramas. Entonces, bueno, hay que traerlo a la mesa. No sé si alguien más quiere compartir. Si el que tiene vicio, vicio, por supuesto, en los que usan Microsoft. Bueno, ¿algún comentario de alguien? Bueno, están todos tímidos. Pero bueno, los comentarios acá, por lo menos los escritos, hubo buena recepción. En algún tiempo sacaremos otro webinar, pero bueno, me gustó la convocatoria. 37 el pico de audiencia superó las expectativas, por lo menos para el primero. ¿Listo entonces? Bueno, Listo, entonces, les dejo acá en el chat los nombres de las herramientas. Ya mismo, miren, la primera, como les dije, es Visagi. La segunda, directamente les voy a pasar el link. Ahí está. La segunda, la que dice app.diagrams.net, es la de Google. Ya les tira directamente para que empiecen a hacer un flujograma. Pueden ir agregando ustedes todo lo que quieran. Tienen como para agregar herramientas y ahí le ponen BPMN o BSM, lo que quieran ustedes. Así que bueno, con esas dos y bueno, los que usen Visio, obviamente que también. Gracias en serio por participar. sí, lo mismo, lo mismo. Bueno, buen resto de jornada. Nos vemos. Chau. Gracias, chicos, Hasta excelente. luego. Chao, Chao, Mariana. gracias. Gracias. Chao, chao.